Muchísimas gracias. Bien, quería empezar esta comparecencia simplemente resumiendo muy brevemente el perfil, simplemente diciendo que soy catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC, que es un centro mixto de la Universidad de Castilla-La Mancha y del CSIC. No soy ganadero ni cazador, pero tengo más de 25 años de experiencia en investigación, trabajando principalmente con fauna silvestre y con ganadería. He presidido además el Comité de Ética en Experimentación Animal de la UCLM y soy coautor de más de 20 trabajos científicos específicamente sobre bienestar animal. Cierro este conjunto de comparecencias intentando modestamente representar un poco la información científica consensuada a nivel internacional. En primer lugar, quería referirme un poco a las formas. Agradezco mucho ser escuchado por esta comisión parlamentaria, como solicité personalmente el mismo día en que se debatió el proyecto de ley. Sin embargo, debo manifestar mi disconformidad con la forma de gestionar la tramitación de este proyecto de ley. En primer lugar, las regulaciones sobre bienestar animal, a mi entender, deberían partir del Ministerio de Agricultura, que cuenta con funcionarios con amplia capacidad y experiencia en esa materia. Segundo, distintas personas y entidades presentamos en su día alegaciones al anteproyecto, sin merecer siquiera una respuesta. Y, en tercer lugar, me consta que la mayor parte de las solicitudes de comparecencia no se han aceptado y que las pocas admitidas se han concentrado en tan solo 2 días. Cuarto, como ciudadano español, me parece una tomadura de pelo, siento decirlo así, que estas comparecencias tengan lugar una vez cerrado el plazo de presentación de enmiendas. Si esto es así, ¿qué sentido tiene el acto de hoy, más allá de intentar cubrir las apariencias? Legislan ustedes sin contar con los sectores afectados ni con los expertos. Y bien pensado, eso tampoco me resulta nuevo. En cuanto a los contenidos, creo que en nuestra relación con los animales conviven en nuestra sociedad 2 corrientes, 2 sentimientos. Una corriente filosófica o animalista y otra científica, más cercana al utilitarismo. El proyecto de ley está claramente sesgado hacia la primera en detrimento de la segunda. Y esto se evidencia en muchos aspectos, de los que solo me voy a poder referir a 4 ejemplos concretos. El primero se va a referir a los animales de compañía y animales de trabajo. El proyecto de ley debería retirarse. De no ser así, debería centrarse exclusivamente en los animales domésticos de compañía. Pero lejos de ello, el proyecto define animal abandonado y un largo etcétera de categorías no técnicas que responden a una visión animalista centrada en el individuo de la cuestión abordada, cuando desde un punto de vista técnico sería más claro trabajar y definir los conceptos de animal de trabajo, mascota o animal doméstico de compañía, animal asilvestrado y animal silvestre, por ejemplo. Los perros de ganado, los de caza y los dedicados a otras actividades económicas, así como hurones, aves de cetrería y otros animales auxiliares, son animales de trabajo, una categoría que no aparece reflejada en el proyecto de ley. Para ganaderos y cazadores, imponer límites, por ejemplo, de 24 horas como tiempo máximo de soledad sin un humano del perro supone una traba añadida a su mantenimiento. La prohibición de criar perros por particulares afectará a la diversidad genética y a la selección de las variedades más raras y especializadas. Y todo esto redundará en consecuencias para la ganadería, especialmente la extensiva, incluso sobre la conservación del lobo, por restar la importante herramienta de mitigación que suponen los mastines, y sobre nuestra capacidad para controlar las poblaciones de especies problema como el jabalí, las aves, los roedores urbanos, con impactos sobre la salud pública, la ganadería y la conservación de la biodiversidad. Segundo, los gatos. Los gatos no confinados causan impactos negativos que afectan a la habitabilidad en el medio urbano, a la conservación de la biodiversidad y a la salud pública. Solo voy a comentar brevemente uno de estos problemas, el terrible impacto de los gatos sobre la biodiversidad. Anualmente, los gatos causan la muerte de decenas de miles de millones de animales silvestres, incluyendo mamíferos, aves, anfibios, reptiles y hasta peces. La obcecación por las colonias felinas es un ejemplo de especismo animalista, donde sus defensores prefieren a los animales mamíferos con ojos frontales y susceptibles de ser acariciados sobre otras especies que perciben menos cercanas. Otros efectos negativos de los gatos sobre la biodiversidad ocurren por cruzamiento con el gato montés, así como por transmitir enfermedades a gato montés, lince y otros carnívoros amenazados.
La población del lince de Doñana, por ejemplo, estuvo a punto de desaparecer por una infección mantenida por los gatos asilvestrados. Por todo ello, 800 científicos españoles firmaron una carta solicitando, entre muchas otras cuestiones, reconsiderar la apuesta por las mal llamadas colonias felinas que contiene el proyecto de ley. Para la gestión de los gatos no confinados existen múltiples opciones: monitorizar la población de gatos, actuar sobre el hábitat reduciendo la disponibilidad de refugio y de alimento, actuar de forma preventiva sobre los gatos mascota, el control letal, captura mediante jaulas trampa y posterior confinamiento o eutanasia, captura para esterilización y posterior suelta, o incluso no actuar. Las mejores actuaciones son aquellas que integran varias herramientas, se desarrollan a gran escala espacial y temporal y son desarrolladas por profesionales. El proyecto de ley solo considera una de estas opciones y lo hace además de forma manifiestamente mejorable, sin monitorización ni requisitos mínimos y dejando la gestión en manos de aficionados. Y todo esto con cargo al bolsillo del contribuyente. Tercer ejemplo, el listado positivo y las aves exóticas. El proyecto de ley prevé la elaboración de un listado positivo de las especies que pueden o no tenerse por particulares. Esto implica, por ejemplo, que ningún particular podrá criar aves exóticas más allá de periquitos y ninfas. Además de restringir las libertades individuales, esto supondría un problema de conservación con importantes derivadas sociales y económicas. Como se explica en la ya referida Carta de los Científicos, la cría de aves exóticas en cautividad constituye una potente herramienta de conservación al reducir el comercio ilegal de aves salvajes. Además, según reza la Carta, España se ha convertido en uno de los principales exportadores de aves exóticas, reduciendo así el peligro de extinción de muchas de ellas. Dice literalmente que limitar hasta hacer casi imposible la cría en cautividad de estas especies, practicada por más de 1 millón de españoles, no solo tendría un fuerte impacto económico y social en nuestro país, sino que además supondría un grave paso atrás para la conservación global de las aves. Cuarto, los veterinarios. Los profesionales veterinarios se encuentran indefinición e intrusismo en la nueva ley. El borrador incluye el sacrificio cero. Se prohíbe el sacrificio de animales cuando la causa sea económica, por ejemplo, pero no se prevén medios económicos para atender esos casos. Los veterinarios clínicos atienden a sus clientes animales hasta el final de sus vidas, pero difícilmente pueden defender un tratamiento paliativo cuando éste resulta demasiado oneroso para el dueño del animal. Como expuso recientemente María Luisa Fernández, y seguramente habrá comentado alguna cosa parecida estos días del Consejo General de Colegios Veterinarios, será más fácil hacerle eutanasia a una persona que a un animal. Además, se producirá intrusismo al otorgar a las personas relacionadas con los refugios de animales responsabilidades en gestión y formación en detrimento de los profesionales. Finalmente, y aunque no es mi tema, me voy a referir muy brevemente a la modificación del delito de maltrato. Como digo, no soy un experto, pero conozco lo suficiente para entender que la propuesta de reforma del delito de maltrato animal extiende el ámbito de protección hasta límites que rayan el esperpento. El borrador propone extender el ámbito de protección del delito a todos los vertebrados, es decir, también a un pez o a una rata. Esto es improcedente. Los animales silvestres ya tienen su propio régimen de protección penal y administrativo. Leyes de conservación de la naturaleza, internacionales, nacionales y regionales, leyes de caza, reglamentos, órdenes, decretos y el capítulo dedicado a los delitos contra la flora y fauna. No hay un solo artículo del Código Penal que contenga 9 circunstancias agravantes. Las agravantes, como saben, tienen un efecto multiplicador de la pena. Es más, contemplan un subtipo agravado en el que de concurrir 2 de estas agravantes se aplica una pena superior en grado. Voy a poner el ejemplo del ratón. Me lo ha quitado Manuel Gallardo y que conste que no nos hemos coordinado para esto. En mi caso usaba el ejemplo de la presencia de un menor y la grabación en el móvil para su difusión de esa actuación. Bueno, la reforma, conforme se ha publicado y se ha dicho, supone hacer saltar por los aires el principio de intervención mínima del derecho penal. El derecho penal está para dar respuesta a las conductas más graves. Al recoger incluso como delito leve de lesiones aquellas que requieren tratamiento veterinario, dejan ustedes vacío de contenido el derecho sancionador. Y concluyo. El proyecto de ley genera mucha incertidumbre. Puedo filmar este documental, puedo matar una rata, puedo cruzar a mi perra. El artículo 9.3 de la Constitución española recoge como principio informador del ordenamiento la seguridad jurídica. Ambas reformas, el proyecto de ley y la modificación del Código Penal, al contener tal elenco de prohibiciones, limitaciones, obligaciones, sanciones, tipos y penas, hacen quebrar ese principio, así como el de proporcionalidad. Se generan trabas innecesarias o incluso se convierten en inviables actividades tan necesarias para la sociedad como la ganadería o la caza. En caso de aprobarse, las nuevas regulaciones tendrían efectos negativos sobre la conservación de la biodiversidad y sobre nuestras capacidades para una gestión racional de la fauna. Asimismo, implicarían amplias restricciones a la libertad individual.
contribuirían a la burocratización de las actividades desarrolladas en el medio rural, invadirían competencias de otras administraciones, otorgarían poder a aficionados y asociaciones animalistas en detrimento de los profesionales veterinarios, no resolverían problemas como el del abandono de animales y aumentarían el gasto público y privado relacionado con los mismos. Y termino. Este proyecto de ley carece de toda base científica. Aplicar derechos humanos a individuos animales no implica necesariamente una mejora de su calidad de vida, tratándose de seres con diferentes necesidades fisiológicas y comportamentales, e incluso puede ser contraproducente para su bienestar. Conviene legislar sobre una base consensuada y a partir del conocimiento técnico y científico existente, y no a partir de prejuicios morales y posiciones preestablecidas. Muchísimas gracias. Bien, pues a continuación es el turno de los